¿Qué pasa en ese lugar del Getsemaní? Es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar vamos a meditar la palabra del Señor en estos dos pasajes de la Biblia, en estos dos versículos. Y como tema lo puse, huir o cumplir. Vamos a estar meditando bajo el tema huir o cumplir. Esta afirmación que nuestro Señor Jesucristo nos da, nos hace ver algo muy interesante, que si pensamos detenidamente, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino aquí con un propósito, ¿sí? Vino con un propósito. Primeramente vino a hacer la voluntad de Dios y vino a morir por nosotros, para redimirnos del pecado que nosotros veníamos arrastrando desde el principio, ¿sí? Pero Jesús le responde a Pedro, ¿sí? Le responde a Pedro y le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me diera más de 12 legiones de ángeles? Una legión equivale a 4.200 personas, pero él habla de 12 legiones. Ahí usted saque su matemática, multiplique 4.000 por 2.200, sale bastante, ¿verdad? Sale bastante. Es una docena. Vemos que en ese día del arresto que tuvo nuestro Señor Jesucristo, vemos que Pedro quiso ver una manera de que, una forma de cómo ayudar al maestro. Porque venían muchas personas a verlo a Jesús, se lo iban a llevar, iba a ser arrestado. Pero la determinación de Pedro y lo que se le pasó a la mente: yo no quiero que se lo lleven al maestro, yo no quiero que lo lleven y vaya a pasar lo que tiene que pasar. Pedro lo que hace es apresuradamente sacar su espada, porque ya estaba llamado, ¿sí? Estaba armado porque tenía miedo a las personas de que lo vayan a hacer algo, ¿sí? Saca la espada y le vuela la oreja a uno de los soldados, el cual uno de ellos es Malco. Pero Jesucristo le dice: ¿acaso yo no le puedo orar a mi Padre para que me dé centenares de ángeles y me vengan a defender? Vemos que si nosotros lo tomamos, podemos tomar eso, lo que el Señor Jesucristo le habla y le dice: pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que se haga así. Oiga, Jesucristo pudo invocar a los ángeles. Jesucristo pudo decir: desciendan millares de ángeles, pónganse atrás mío. Pero no lo hizo. No lo hizo porque no que no pudiera. Él lo podía hacer. Pero no lo hizo porque Él ya sabía por qué vino aquí en la tierra. ¿Qué vino a hacer aquí en la tierra? Vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y Él deja y se va y lo llevan a Él como que fuera un prisionero. Él pudo haber huido, pero estaba sujeto a la voluntad de Dios. Jesucristo decidió quedarse y cumplir con su misión. Porque muchas veces las personas, cuando cumplen una determinada edad, cuando viene a ser de tercera edad, ya la vida se les dificulta un poco, ¿sí? Ya no pueden ver muy bien, ya no pueden caminar muy bien, ¿sí? Muchas veces ya no se pueden acordar de las cosas que ya han hablado.
¿Sí? Ya no se pueden acordar por la edad que va entrando y se le hace muy difícil ahora su caminar, su proceder. Yo tengo a mis suegros y ellos me cuentan anécdotas, y a veces me cuentan cosas que ya me dijeron, sí. Y cuando estamos ese rato ahí sentados conversando, me vuelven a decir lo mismo que ya me dijeron, sí. No solo una vez, sino 2 veces, 3 veces. Y yo les escucho nomás, sí. ¿Ya? Entonces cuando pasa una edad, ya me comienza a bailar la mente, ¿sí? La vida se le hace difícil por la edad que están pasando ellos, ¿sí? Pero muchas veces en el plano cristiano tomamos a veces el plano que hizo Pedro en adelantarse a algo que tiene que suceder, que tiene que pasar, ¿sí? Nos adelantamos muchas veces. Sabemos que Pedro era una persona hiperactiva, era una persona que, se puede decir así, que no aguantaba paro, ¿ya? No aguantaba cosa alguna. Y él era una persona arrebatada. Tomaba decisiones que muchas veces no pensaba y no meditaba. Era necesario ese proceso de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario pasar por eso. Sí, era necesario. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos intentado huir a las cosas que están enfrente? Ya porque muchas veces vemos una pared que no nos permite pasar al otro lado, o un muro que no nos permite pasar al otro lado. Porque muchas veces tenemos y nos quedan a nosotros cicatrices de dicha batalla, de dicha prueba, de dicha adversidad muchas veces, porque no nos hemos desligado de esas cosas que hemos pasado, sino que muchas veces arrastramos esas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo quiso hacer y doblegarse a la voluntad del Padre y pagar el precio por usted. Tuvo que pasar una circunstancia, una prueba muy grande, para poder cargar el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Cuando nosotros pasamos una adversidad, cuando nosotros pasamos por una prueba, ¿sí? Muchas veces queremos tomar el camino fácil. Muchas veces queremos tomar ese camino de dejar lo que nosotros estamos pasando para irnos por la tangente. Pues muchas veces el dolor, la adversidad, la prueba nos hace a nosotros muchas veces declinar y bajar la guardia, ¿sí? Muchas veces ponemos en primer lugar lo que nos está pasando a nosotros, lo que nos está sucediendo a nosotros, ¿sí? Casi la mayoría de personas, y a nivel general cristiano, muchas veces ponemos en primer lugar ese problema que está al frente, esa adversidad que está
al frente. Y queremos hacernos a un lado. Porque muchas veces no se puede avanzar. Muchas veces creemos que no podemos cruzar esa barrera que está al frente de nosotros. Y nos hacemos muchas veces a un lado. Por eso estamos haciendo o tenemos en cuenta nosotros que es bueno huir o cumplir lo que el Señor ya nos está dando a nosotros. Tenemos que cumplirlo, tenemos que pasar esa adversidad, ese problema. Eso es lo que está al frente. Porque muchas veces el cristiano ve lo que hay en su entorno, ve lo que hay a su alrededor, y muchas veces se queda parado. Se queda parado y ya no quiere seguir más adelante. Ya no quiere seguir más adelante. Sino que se queda parado en su lugar, viendo lo que hay enfrente, viendo lo que está ahí. Jesucristo pudo haber dicho: no quisiera ya padecer por eso, porque él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía durante todo el camino hasta llegar al Calvario qué le iba a acontecer. ¿Sí? Él lo sabía. Él sabía y lo tenía en cuenta, lo tenía claro. Él sabía. Y nos habla más adelante, más atrás, que él sudaba sangre. Era tanta la desesperación, era tanta la angustia, era tanto también el miedo, ¿sí? La aflicción, el dolor, la angustia, la desesperación, de todo lo que iba a pasar hasta llegar al Calvario. Jesucristo pudo decir: no voy a morir por usted, pero él estuvo sujeto. Y muchas veces aquella enfermedad o aquel problema que tenemos nosotros, queremos dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Porque no se puede pasar. Y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y muchas veces creemos que lo que estamos pasando viene de parte de Dios. ¿Sí? Muchas veces creemos que esto viene de parte de Dios, que lo que estamos pasando nosotros viene de parte de Dios. Muchos dicen: no, es que Dios me está probando. Dios me está probando. Pero cuando en realidad no es así. No es así. Y hay personas, y hay cristianos evangélicos que dicen que el Señor me está probando. Yo estoy pasando el proceso de Dios, pero no es así. Cuando comencé a leer la palabra del Señor, que me tocaba predicar, yo ya tengo estudios ya hechos, y yo quería al Señor que me diga que yo hable, ¿ya? Y hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, hasta hoy, no veía nada, no me mostraba nada. Entonces yo dije: Señor, ¿no quieres que no me vas a decir? Bueno, voy a coger uno de los que tengo yo, los estudios, para ver. Pero después se escucha una voz y me dice: ahora te toca a ti, vas a hablar de esto.
personas que piensan que están siendo procesados por mí, que piensan que es una prueba por mí. No lo es. No lo es. Fueron por sus malas decisiones que tomaron, sus malos actos que hicieron, y no pidieron dirección a mí. Dile que eso no es prueba a mí. 2 personas. Amén, iglesia del Señor. Nosotros ya tenemos, la mayoría que estamos aquí, ya tenemos ciertos años en el Evangelio. Uno ya pasa de 10 años para arriba. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, no puedes diferenciar entre una prueba que viene de parte de Dios y algo que no viene de parte de Dios. Hasta el día de hoy. Recordemos que la Biblia nos habla y nos dice que el Señor es el que escudriña lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Él sabe. Recordemos también que nosotros conocemos nuestro caminar y nuestro proceder. Recordemos también que nosotros sabemos cómo estamos andando en la presencia de Dios. Nosotros sabemos cómo estamos andando, cómo estamos nosotros caminando, ¿sí? Cómo nosotros estamos andando en este caminar, ¿sí? Y ahí el Señor le está trayendo memoria. Y muchas veces la iglesia del Señor coge este versículo para escudarse de que están siendo probados de parte de Dios. Incluso ese versículo lo digo ayer en la semana, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios. Dice que guarda mis palabras y mis mandamientos. Mi Padre le va a amar. Los que aman a Dios. Amar a Dios no significa porque yo soy cristiano y como yo soy cristiano, yo ya amo a Dios. Amar a Dios tampoco no significa porque yo estoy caminando en este camino y tengo a Jesucristo en mi corazón, ya estoy amando a Dios. Amar a Dios es amarlo a Él con todo su corazón, con todo su alma y con toda su mente. ¿Sí? Una vez una persona me dijo, me preguntó, yo sé que la Biblia dice que hay que amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Sí? Entonces quiere decir que solo me tengo que guardar para el Señor y dejar a un lado a las personas que están a mi alrededor. Porque la Biblia dice que tengo que amarle a Él sobre todas las cosas. Y Él tiene que ser el centro del lugar. Yo digo, no es así. No es así. El hecho que nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, prácticamente equivale a todo. No significa que me tengo que olvidar de la persona que está atrás mío, al lado mío. O más específicamente, la familia. ¿Tenemos al Señor? Claro que sí. Pero también están las otras personas. Amar al Señor y amar a Dios para que todas las cosas nos ayuden para bien, significa que yo estoy caminando como el Señor demanda, como el Señor le agrada. ¿Sí? Y ahí van a ser beneficiosas las cosas que yo estoy pasando, las cosas que en mí están sucediendo.
es porque nosotros nos estamos guardando para Dios. ¿Sí? Si nos estamos guardando para Dios completamente, estamos obedeciendo la palabra completamente, estamos haciendo hacedor de su palabra completamente, entonces ahí me van a ayudar las cosas para bien. Para bien. Pero si las cosas que me están pasando a mí es por mi propia culpa, es por mi propia malas decisiones, ¿sí? Malas decisiones, y las cosas que me están pasando es porque me he desligado en Dios. Y muchos, cuando pasan por eso, por su propia culpa, por su propia terquedad, pasan algo, un problema o una adversidad, cosa que no viene de Dios, y su vida espiritual está decayendo, ¿sí? Está caminando desbalagadamente, ¿sí? Sin un sentido, sin una razón. Y dicen, no, es que el Señor me está probando. Él me está probando. Y como Él me está probando, yo tengo que seguir adelante. Pero nos damos cuenta que la verdad y la realidad no es así. No es así. Por eso que vienen los problemas. Por eso viene que hay problemas en el trabajo. Por eso que muchas veces nos pasa algo en el lugar de trabajo. Por eso que muchas veces nos pasa algo donde nosotros estamos, en nuestra familia, y muchas veces en nuestras finanzas. Y decimos, no, el Señor me está probando. El Señor está probando mi paciencia. El Señor está probando mi fe. Es cosa de admirar a Abraham, ¿sí? Es cosa de admirar a Abraham, que cuando nosotros leemos a Abraham, ¿sí? En el capítulo 22, del 1 en adelante, ¿sí? Nuestro Dios le pide algo a él, ¿sí? Le pide algo a él. Génesis 22, del 1 en adelante. Y aquí estaba pasando un proceso, ser probado Abraham por Dios. Por Dios. Recordamos la historia, ¿sí? Sarai y Abraham no tuvieron hijos durante un buen tiempo, ¿sí? Pero Abraham, su fe y de ser un varón justo y perfecto delante de Dios, guardándose para él sabía que Dios le iba a conceder y lo iba a bendecir con un hijo, ¿sí? Y entonces cuando llega ese determinado tiempo, ese determinado día, que es para sorprenderse, porque una mujer de tanto años, y Abraham, años, y ver una señora de edad, a Sarai, verle esa edad, que tenga ya una panza, eso es un milagro de Dios. Que tenga una panza, una mujer ya de edad, de avanzada edad. Y Abraham, ese viejito, la fuerza y el vigor para poder dejarla así encinta a Sara. Y en el momento que el Señor le cumple de que iba a ser bendecido, que lo iba a bendecir a él grandemente, vemos que después, cuando aquel
niño, ya crece, lo va a probar Dios, Abraham, para ver si verdaderamente Él lo amaba a Él, sobre todas las cosas. Iba a probar incluso hasta la fe de Él. ¿Saben por qué muchas veces Dios nos prueba a nosotros? Cuando viene de parte de Dios. Y llegamos muchas veces a un punto que lo único que muchas veces se nos pasa por la mente es salir corriendo. Cuando ya estamos en un punto de que usted se está ahogando con su propio vaso de agua, de que se está afligiendo su corazón al extremo y entra en un grado de depresión, de desesperación, ¿sí? Y muchas personas se mueren así. Cuando muchas veces el Señor no nos responde, no nos dice nada, Él nos quiere probar para saber si verdaderamente nosotros lo amamos a Él sobre todas las cosas. ¿Qué pasaría si Dios le dijera a usted: Juanito, yo sé que te he dado 3 hijos, pero te voy a quitar un hijo y después te voy a duplicar 2 hijos más? Me voy a llevar tu hijo. Muchos, en el ámbito cristiano, muchos van a aceptar, muchos no lo van a aceptar. Otros orarán al Señor para que no se lleve el niño, para que no deje ese hueco de aquel niño. Otro ejemplo: Pedro, el lugar donde tú estás trabajando, veo que te va bien, pero te voy a sacar de ese lugar y no vas a trabajar después de un buen tiempo. Y muchas veces el cristiano acepta y muchas veces el cristiano no acepta. Y comienza a decirle: Señor, no, mira, Señor, tengo una familia, Señor amado, ¿qué voy a hacer después? Y muchas veces el Señor pone tantas cosas en el camino para que se dé lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Quiere hacer. Pero lastimosamente a veces el hombre y la mujer es terca, es terco. ¿Sí? A pesar que vimos todas las señales, no, yo sigo aquí. Y muchas veces estas malas decisiones, ¿sí?, nos hace que nosotros quedemos en ese lugar y no queremos aceptar muchas veces lo que Dios quiere para nosotros. Y es ahí que cuando nosotros atascamos lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, Dios le dice a Abraham: Abraham, toma tu hijo ahora, tu único hijo, y vete a Moriah y ofréceme holocausto a mí. Oiga, vámonos, Isaac. Vamos, Isaac. Vamos a hacer el sacrificio. Dios pidió sacrificio. Y Isaac, y el corderito. ¿Y quién vamos a sacrificar? Vamos. Y se fue. Y cuando Abraham iba a formar el altar, por lo que tengo que ir a coger piedras para poder formar el altar con piedras, yo me imagino
Abraham, que cuando fue a ver una piedra, no se le haya pasado en la mente: Señor, si tú me dijiste, llevando la piedra, Señor, si tú me dijiste que me iba a dar a mi hijo, un hijo, y va con otra piedra, pero si tú me dijiste también que de ella iba a salir una gran descendencia, ¿usted no cree que pudo estar pensando más? Mientras comenzaba a formar el altar. Ahí vemos la obediencia. Y Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Estaba dispuesto a entregárselo como holocausto a Dios, a su único hijo. Llegó el momento determinado para sacrificarlo. Pero le habla el Señor y dice: no le hagas nada, porque he visto tu fidelidad, he visto la fe que tienes en mí y aquella obediencia. Cuando muchas veces el Señor nos despoja de algo, ¿sí? Nos despoja de algo, nos quita algo, es porque sabe que ese algo nos va a hacer mal a la larga. ¿Sí? Créanlo. ¿No se ha preguntado usted eso? Que a veces cuando Dios te quita algo, o algo está al frente, te lo quita, estando tú ahí, te lo quita, es porque Dios sabe que más adelante te iba a hacer más mal de lo que ya estábamos. Y es así. Y es así. Porque Dios no se va a detener en el proceso. Él quiere obtener un resultado en nuestras vidas. El sufrimiento conduce a la victoria. La vergüenza conduce al honor. Y la debilidad nos lleva a fortalecernos en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé qué problema o qué crisis o qué adversidad o qué prueba estamos pasando, ¿sí? Pero una cosa sé, que muchas veces sentirás la tentación de hacerte un lado, o de huir, o dejar abandonado. Eso es lo que está al frente. ¿Sí? Porque muchas veces se pasa por la cabeza de huir, de dejar eso, ¿sí? de dejarlo. Porque muchas veces ese proceso que viene de parte de Dios, esa prueba que viene de parte de Dios, nos hace afligir el corazón. Nos preocupamos. ¿Sí? Nos preocupamos. Y claro, a veces es difícil confiar completamente en Dios. ¿Sí? A veces al hombre se le hace muchas veces difícil confiar en Dios. ¿Qué predicador no ha querido dejar y tirar la toalla por ese proceso, por esa adversidad? Incluso los pastores. Porque muchas veces no hay respuesta. ¿Sí? Porque muchas veces no hay una salida. Porque muchas veces no hay una luz de ese camino largo que estamos andando. Muchas veces nos desesperamos. Y cuando el hombre y la mujer se desesperan, ¿sí? Se desespera,
ahí comienza a cometer los errores. Ahí comienza a tomar las malas decisiones. Sí, las malas decisiones. Porque muchas veces no podemos esperar en Dios. Muchas veces no podemos esperar en Dios. La prueba en nosotros dice la Biblia que produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Cuántos pacientes? 2. Paciencia. ¿Cuántos hemos tenido pruebas? ¿Cuántos hemos tenido problemas? Adversidad. No tu esposa, no es tu marido. La prueba produce paciencia. ¿Sí? Y después de la prueba que pasamos, después de ese proceso, viene también la bendición. La bendición. Le voy a contar. Hubo ocasiones, yo digo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hubo ocasiones, después en el negocio, me estaba yendo bien, mal, ¿sí? Bien mal, más mal que bien. Y oiga que hubo días que ni siquiera ni la mosca se pegaba en la reja. Sí, días que ni la mosca se pegaba en la reja. No había nada. Ni siquiera un chicle de 1 centavo. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Y dije, Señor, pero no estoy en pecado. Más bien estoy diciendo, tú, he ido a lugares que tú me has dicho que vaya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y hay un versículo, me decía el Señor, el salmista David, Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, yo mi clamor. Entre mi persona y mi segunda carne, ¿sí? Yo soy más paciente. ¿Sí? Yo soy más paciente. Pero muchas veces, las cosas que a veces pasan, la cosa que muchas veces estamos en el caminar, ¿sí? Estamos en el caminar, es porque el Señor también nos quiere moldear a nosotros, ¿sí? Y quiere que también seamos dependientes de Él. Oiga, porque de una u otra manera el Señor abre un camino. De una u otra manera el Señor abre una
puerta. ¿Sí? De una o de otra manera. Porque la huida y salir corriendo, aunque es fácil, ¿sí? Aunque es fácil, pero no es dable huir. No es dable salir corriendo. Sí, no es dable. No es dable. Muchos pasan diferentes circunstancias, diferentes pruebas. A unos, el papá se muere, la mamá se muere, su esposa se muere, viceversa, pierden a un hijo. Y pasan tantas cosas que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Sí? No entendemos. Pero muchas veces el Señor nos hace que nosotros pensemos, ¿sí? Que pensemos, que tomemos buenas decisiones, ¿sí? Buenas decisiones. Porque muchas veces las cosas que pasan en nuestro entorno, ¿sí? Nubla nuestros pensamientos, nubla nuestros ojos, ¿sí? Los nubla. Los nubla. ¿A quién no se le ha nublado los pensamientos? ¿A quién no se le ha nublado los ojos? No por el alma, sino por las cosas que estamos pasando. Se nos nubla. Y tenemos que cuidarnos. Y cuando el Señor habla de pruebas que viene de parte de Él, usted puede ver eso en Santiago 1, del 2 al 3, Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Ahí habla que el Señor prueba a la persona. Por eso, mis amados hermanos, Jesucristo pudo ir. Jesucristo pudo dejarlo todo. Lo pudo hacer. Pero ella tenía claro lo que Él iba a hacer. Por eso que el Señor a nosotros, dicen en aquella alabanza, aquella adoración, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Como cristianos evangélicos nosotros vamos a estar subiendo peldaños, a estar caminando y subiendo escaleras, escalones. ¿Sí? Vamos a ser probados de parte de Dios. ¿Sí? Vamos a ser probados. Pero que esa prueba que estamos pasando, o esa prueba que ya pasamos, que viene de parte de Dios, hemos aprendido algo. Hemos aprendido algo. Porque cada prueba que usted pasa, cada adversidad que usted pasa, cada circunstancia que usted pasa, usted aprende algo ahí. Porque no me puede decir, no he aprendido algo. Ahorita, ¿qué dice usted? Hay que aprender algo. Deberíamos aprender algo. Algo nosotros tenemos que aprender en ese proceso y en esa prueba. Porque si no aprendimos nada, entonces lo que nosotros pasamos prácticamente se fue al desborde, se fue a un lado. Porque cada proceso nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes que hay algo que el Señor también nos quiere enseñar. Hay algo que el Señor nos quiere capacitar. ¿Sí?
Lo hay. No huyamos. No huyamos. No huyamos. Si está pasando por un proceso, por una prueba de parte de Dios, no huyamos. No huya. No huya. No huya, porque si usted huye y deja que eso pase sin usted enfrentarlo, van a quedar cicatrices, como le dije. Van a decir, ¿por qué no pude pasar eso? Debí haberlo pasado. Debí haberlo afrontado. ¿Sí? David contra el gigante Goliat. Tú vienes a mí contra espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Señor. ¿Sí? No digan, dígame que no necesita nada. Tú vienes a mí con espada, vienes a provocar al pueblo, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y el Señor hoy día te entregará en mis manos. Es duro pasar por ahí, ¿sí? Es duro. Créalo, es duro. Es duro. Quizás estás llorando. Quizás estás preocupado. Quizás no sabes qué hacer. Y quieres tomar una decisión apresurada. Y todavía eso no te dice nada. Recuerda, Satanás se viste de ángel de luz. Y en la actualidad, están engañando a muchos cristianos. Satanás, ¿sí?, piensa que es Dios quien está hablando. Y no es así. No es así. Muchos cristianos están cometiendo el error de escuchar y prestar oídos a una voz que no viene de parte de Dios. Eso está pasando en la actualidad. Muchos cristianos se están cayendo. Muchos cristianos se están resbalando. Muchos cristianos están tomando malas decisiones. Discernamos. Tenemos que discernir. ¿Sí? Dice, discernamos. ¿Sí? Anda con alguien. Él invita a alguien a fuera conmigo. Tenemos que discernir. Porque yo les digo, no todo viene de parte de Dios. No todo viene de parte de Dios. Estamos pagando nuestras acciones por nuestras malas decisiones. ¿Sí? Por nuestras malas decisiones. Estamos pagando. No es Dios. No es Dios. Meditemos. Sentémonos un rato. Acostémonos un rato. Parémonos un rato. Y meditemos. Si lo que estamos pasando es de Dios. ¿Sí? Meditemos. Hagamos un autoexamen de conciencia para ver si lo que estamos pasando es de Dios. Y si es de Dios, gloria a Dios. Persevere. Avance. No se detenga. No huya. No huya. Porque eso es lo que viene en la mente primero. Huir. Dejarlo todo. Abandonar todo. No lo haga. No lo haga. Si quizás a uno el Señor no le responde una oración y ya tiene ya más de un mes y el Señor no le responde nada, no le ha dicho nada, ¿sí? Espera. Salmo 41. Pacientemente esperó. Se inclinó a mí
y oyó mi clamor, mi oración. Dice, atento están los oídos a la oración del justo. Él no me está escuchando. Sus oraciones no están siendo en vano. Sus oraciones no están solo divagando por el cielo. Él lo tiene presente. Pero el asunto es aquí. Espera. Esperemos. Esperemos en Dios. No huyamos. No huyamos. ¿Sí? No huyamos. Enfrentemos estas cosas que muchas veces pasan en nuestro caminar. Como buenos soldados de Cristo vamos a soportar. Como buenos seguidores de Cristo vamos a soportarnos. ¿Sí? Vamos a soportar. Así que avancemos, caminemos, porque el largo camino nos resta. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis hermanos. Sea lo que sea que usted esté pasando, avance. ¿Sí? Avance. No se detenga. No se detenga. Porque después de haber caminado tanto, después de estar en el Evangelio, más de 15, 20 años en el Evangelio, y por algo que está enfrente de usted, de nosotros, declinar y dejarnos y quedarnos atrás, no es negocio. Entonces fue vano el caminar que nosotros hicimos. Fue vano la trayectoria que hemos caminado. Entonces fue vano el sufrimiento y el proceso que hemos padecido durante años. Llegar a la orilla y morirnos y dejarlo todo. Dejar abandonado todo. Dice la Biblia que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Confiemos en Él. Pongamos nuestra esperanza en Él. ¿Sí? Pongamos nuestra esperanza en Él. Y Él hará lo que tiene que hacer. El salmista David supo decir también en aquellos salmos: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá la petición en tu corazón. Démosle a Dios lo que le tenemos que dar. Busquemos a Dios como tenemos que buscarlo, como debería ser. ¿Sí? Para que haga esa obra, para que cumpla lo que Él ya sabe, lo que nosotros queremos. Esperemos y seamos pacientes. Nos ponemos de pie.